Nunca imaginé que un sobre con mi nombre cambiaría toda mi vida en un solo instante. ¿Por qué no te colocas cerca de las puertas de la cocina? Así las fotos familiares se mantendrán impecables. La voz era de la novia, Courtney. Ni siquiera me dirigió la mirada mientras hablaba. Estaba concentrada en acomodar su velo frente al reflejo de una pared de cristal en el conservatorio del Jardín Botánico de Seattle. Su tono sonaba ligero, casi flotante, etéreo, pero también totalmente desdeñoso. Mi asiento en la mesa principal, el que tenía mi nombre en una tarjeta, estaba ocupado por un hombre con un traje azul marino perfectamente cortado, uno que yo jamás había visto antes. «Lauren, realmente no encajas del todo con la estética de etiqueta de esta noche», añadió ella. Finalmente se giró hacia mí, con una sonrisa que pretendía ser compasiva. Además, la mesa de los proveedores tiene una vista increíble de las orquídeas. Ahí estaba yo, de pie, con mi vestido de seda gris pizarra, sintiendo cómo la humedad del invernadero se pegaba a mi piel. No grité. No solté una sola lágrima. Simplemente me dirigí hacia la mesa de regalos. Encontré el sobre grueso color crema, con mi nombre escrito con letra elegante. Lo deslicé dentro de mi bolso de mano. Dentro había un cheque de caja por $10,000. Sin decir palabra, me di la vuelta y crucé las puertas principales para salir. Antes de contarte lo que ocurrió cuando las notificaciones del banco empezaron a llegar a su teléfono durante la luna de miel, déjame preguntarte, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Qué hora es ahora mismo para ti? Quiero ver hasta dónde llega esta historia. El camino de regreso a casa fue un borrón de farolas y un silencio absoluto. No encendí la radio. Necesitaba ese silencio para pensar, para dejar que la realidad de lo que acababa de suceder se asentara en mis huesos. Ese sobre en mi bolso, ese que contenía un cheque de $10,000, se sentía como si pesara 25 kilos. Se suponía que era un regalo, un gesto amable, pero en realidad era un soborno, un intento desesperado de comprar mi lugar en una familia que ya había vendido mi asiento al mejor bostador. Cuando llegué a mi apartamento, ni me quité los tacones ni me dejé caer en el sofá. No llamé a mi mejor amiga para desahogarme. Fui directamente a mi despacho. Me senté y abrí mi portátil. La pantalla se iluminó. Mi reflejo en el monitor parecía tranquilo. Demasiado tranquilo, casi inquietante. Inicié sesión en el portal bancario seguro. No necesitaba gestor de contraseñas. Conocía las credenciales de memoria porque yo misma las había configurado. Navegué hacia las cuentas empresariales compartidas de la startup tecnológica de Justin. Él la llamaba Visionary VR. Yo, en cambio, la llamaba un agujero negro. El historial de transacciones se cargó frente a mí, una cascada de números en rojo. Deslicé la pantalla más allá del depósito del lugar del evento, $25,000. Pasé el cargo del catering. Y entonces lo vi. 2 billetes de ida y vuelta a las Maldivas, primera clase. Comprados ayer, usando la tarjeta de crédito de la empresa. Mi tarjeta, la que yo había avalado. No sentí ira. La ira quema, es desordenada, caótica. Lo que sentí fue frío. El tipo de frío quirúrgico que tendría un auditor forense revisando un libro de cuentas manipulado. Abrí el archivo marcado como avalista del préstamo. Ahí estaba el corazón de su empresa. Los arrendamientos de los servidores que mantenían toda su plataforma dependían de un avalista con una puntuación crediticia superior a 800. Esa era yo. Sin esos servidores, su app visionaria no era más que código flotando en el vacío. Moví el cursor hasta la pestaña de gestión de responsabilidades. Mi dedo quedó suspendido sobre el trackpad. Pensé en la silla plegable junto a las puertas de la cocina. Pensé en el desconocido ocupando mi asiento. Pensé en los 10 años que pasé arreglando sus errores, cubriendo descubiertos y pidiendo disculpas por su arrogancia. Seleccioné la opción de revocación inmediata del aval personal. Apareció un cuadro de advertencia. Esta acción puede resultar en la suspensión inmediata de los servicios y la congelación de los activos asociados. ¿Estás seguro? No dudé. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. Autorización revocada.
No fue un arrebato emocional, no fue un berrinche, simplemente fui yo, cerrando por fin los libros de una mala inversión. Mientras miraba el mensaje en la pantalla, los recuerdos no regresaron como olas cálidas y nostálgicas. Regresaron como partidas contables. Una hoja de cálculo mental que había intentado ignorar durante una década se desplegó en mi mente, sumando el costo de mi propia desaparición. $145,000. Eso era solo el capital. Ni siquiera incluía los intereses, ni el precio emocional que pagué cada vez que firmaba un cheque. Comenzó poco a poco. Un depósito de seguridad para su primer apartamento cuando tenía problemas de flujo de caja. Luego el contrato de alquiler de la oficina en el centro, porque ningún propietario confiaba en un CEO de 24 años sin ingresos. Después llegaron las inyecciones de liquidez de emergencia. $5,000 aquí, $8,000 allá, casi siempre a las 2 de la mañana cuando entraba en pánico por la nómina. Recordé una cena el pasado día de Acción de Gracias. Estábamos en un asador de lujo en el centro. Mi padre, Gary, se levantó, golpeó su copa de vino con un tenor y dio un discurso sobre el espíritu visionario de Justin, sobre lo orgulloso que estaba de que Walker finalmente iba a cambiar el mundo tecnológico. Mi madre, Débora, se secó una lágrima mientras sonreía radiante a su niño de oro, como si nada más importara en el mundo que ese momento. Justin estaba allí, empapándose de cada palabra, cada gesto, completamente convencido de que todo lo que decía mi padre era verdad y digno de admiración. Cuando llegó la cuenta, $600 en filetes y cabernet caro, nadie hizo ademán de mover un dedo para pagar. El camarero titubeó, incómodo, y el silencio se alargó, pesado, casi incómodo. Mi padre se dio unas palmaditas en los bolsillos y bromeó diciendo que había dejado la cartera en el coche, con esa sonrisa confiada que siempre parecía salvarlo de todo. Justin ni siquiera levantó la vista de su teléfono, y yo, en silencio, deslicé mi tarjeta sobre la bandeja, haciendo que la transacción se completara sin un solo reconocimiento, sin una palabra de gracias. Durante años había sido exactamente eso, el mecanismo que hacía que todo funcionara. Me pregunté, una vez más, por qué lo hacía. ¿Por qué seguía tirando buen dinero tras uno malo? ¿Por qué avalaba préstamos para un hermano que esa misma noche había vendido mi asiento en su boda como si yo no existiera? Bajo el resplandor frío de mi monitor, finalmente admití la verdad, con una claridad brutal. No era porque fuera una buena hermana, era porque estaba atrapada. En mi mundo lo llamamos la falacia del costo hundido, una trampa psicológica irracional. Sigues invirtiendo en un proyecto fallido solo porque ya habías invertido demasiado. Te dices a ti misma que si pones solo $10,000 más, los 100,000 anteriores finalmente darán frutos. Porque si paras ahora, tienes que aceptar que todo ese dinero, ese tiempo, ese esfuerzo, se han perdido para siempre. Tienes que admitir que cometiste un error. Yo había tratado mi relación con mi familia como si fuera una mala acción en bolsa. Seguía comprando, esperando que el mercado diera la vuelta, esperando que algún día me miraran y vieran a una hija, no solo a una cuenta bancaria que siempre estaba lista para rescatar a alguien más. Pensé que si pagaba una factura más, si resolvía una crisis más, el retorno de la inversión finalmente llegaría en forma de amor, de reconocimiento, de aceptación. Pero al mirar los números rojos en mi pantalla, la realidad se impuso. No era una mártir, era una jugadora que se negaba a levantarse de la mesa. Y esa noche, por fin, estaba cobrando mis fichas. No estaba perdiendo a un hermano, estaba cortando pérdidas. Y por primera vez en mi vida, el libro de cuentas iba a cuadrar. 3 días. Eso fue todo lo que tardó la noticia de mi retirada en viajar al otro lado del mundo. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Durante 72 horas,
Mi teléfono fue una bendición silenciosa, terroríficamente silencioso, liberador en su quietud. Fui a trabajar, regué mis plantas, dejando que cada hoja mojada me recordara que la vida seguía. Tomé café en mi balcón, observando la ciudad despertarse mientras por primera vez en mucho tiempo no me sentía atrapada ni responsable de salvar a nadie más. Entonces, a las 6 de la mañana de un martes, la pantalla de mi teléfono se iluminó. No era un mensaje de texto cualquiera, era una alerta de fraude del banco. Transacción rechazada. Five Seasons Resort, Maldivas. Importe $12,000. Me quedé mirando la notificación, sosteniendo mi taza de café caliente. $12,000. Eso superaba el cheque de caja que había recuperado. Era un cargo adicional, un upgrade descarado. Intentaban pasar a la villa sobre el agua, asumiendo que la tarjeta de la empresa, mi crédito, mi aval, actuaría como una red de seguridad. Y entonces comenzaron los mensajes. Primero, Justin. Oye, la tarjeta está actuando raro. Rechazada en recepción. Llama al banco lo antes posible. 10 minutos después, un segundo mensaje. Lauren, contesta. Esto es vergonzoso. Arréglalo. 20 minutos más tarde, el tono cambió. Más urgente, más exigente. Deja de jugar. Sé que viste las alertas. Desbloquea las cuentas. Estamos en recepción. Luego llegó Courtney. Su mensaje era un muro de texto, sin signos de puntuación, pero cargado de veneno. Estás arruinando mi luna de miel porque eres celosa y amargada y no soportas que tu hermano sea feliz. Arregla esto ahora o hemos terminado. Y finalmente, un mensaje de voz de mi padre, Gary. Lo reproduje en altavoz, dejando el teléfono sobre la encimera de granito como si fuera un objeto contaminado. Lauren, soy tu padre. Justin acaba de llamarme desde el resort. Está varado. Dice que las cuentas están congeladas. No sé qué clase de rabieta mezquina crees que estás montando, pero tienes que madurar. Estás avergonzando a esta familia. Arréglalo ahora. Escuché el mensaje 2 veces. Mezquina, rabieta, avergonzando. Sentí un dolor familiar en el pecho, un latido sordo y pesado que había cargado desde la infancia. Pero esta vez, por fin, pude ponerle nombre. Había un concepto del que había leído alguna vez, el síndrome del niño de cristal. Normalmente se aplica al hermano sano de un niño con una enfermedad crónica o discapacidad. Los padres están tan consumidos por las grandes necesidades de uno de los hijos que literalmente miran a través del sano. El niño sano se vuelve transparente. Se espera que sea perfecto, que no cause problemas, que se sostenga solo porque los padres ya no tienen nada más que dar. Pero en mi familia, Justin no estaba enfermo, no estaba discapacitado. Simplemente era un narcisista. Y yo no solo estaba sana, yo era funcional. Entonces lo entendí. No era invisible porque no me quisieran. Era invisible porque funcionaba. Yo era la ventana a través de la cual admiraban a su hijo. Yo era el vidrio claro, fuerte, que mantenía los elementos afuera para que ellos pudieran disfrutar de la vista sin mancharse las manos. No notas una ventana hasta que se rompe. No le das las gracias a una ventana por ser transparente. Solo le gritas cuando se agrieta. No me veían como hija ni como hermana. Me veían como infraestructura. Y con la infraestructura no se negocia. Simplemente esperas que sostenga el techo, sin errores, sin preguntas. Miré el teléfono, que vibraba de nuevo con una llamada desde un número internacional. No sentí la necesidad de contestar. No sentí el impulso de explicarme ni de disculparme por ser mezquina. Sentí por primera vez la fría y sólida satisfacción de haberme vuelto finalmente opaca.
invisible a los ojos que nunca supieron verme. Si querían verme, iban a tener que mirar las grietas, las pequeñas fisuras que había escondido durante años, la verdad que siempre había mantenido oculta bajo la fachada de obediencia y funcionalidad. Las amenazas comenzaron a llegar apenas una hora después. Justin ya no suplicaba. Se había deslizado hacia la única táctica que conocía, la intimidación, el chantaje emocional que había practicado toda su vida. Si no desbloqueas las cuentas en los próximos 10 minutos, estás muerta para nosotros. Mamá y papá te van a sacar del testamento. Nunca verás a tus sobrinos si algún día los tenemos. Te estás cortando de esta familia para siempre. Leí el mensaje con una calma que sorprendía incluso a mí misma. Me estaba amenazando con despedirme de un trabajo que ya había dejado hacía tiempo, con un poder que yo ya no les había concedido. Tomé el teléfono y marqué a mi abogada. Sara. La había contratado 3 años antes, cuando redacté por primera vez el acuerdo de préstamo privado para el crédito puente de Justin. En aquel entonces, Justin se había reído del documento de 50 páginas. Lo firmó sin leerlo, demasiado ocupado disrumpiendo la industria, según él. Demasiado arrogante para entender que yo estaba construyendo la red que lo sostenía. «Soy Lauren», dije cuando respondió. «Quiero ejecutar la cláusula de cobro inmediato». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sara sabía exactamente lo que eso significaba. La cláusula 9.4 de nuestros acuerdos estipulaba que el prestamista, yo, podía exigir el reembolso inmediato del capital total, más los intereses acumulados si el prestatario incurría en mala gestión financiera o dañaba la reputación del prestamista. ¿Estás segura?, preguntó Sara, con esa voz tranquila pero firme que siempre me hacía sentir que podía manejar cualquier cosa. Esta es la opción nuclear, Lauren. Una vez que presentemos la demanda, el banco congela todo vinculado a su EIN para asegurar el colateral. No es una advertencia, es una ejecución. Gastó $12,000 en una mejora de hotel mientras era insolvente. Y acaba de amenazarme por escrito. Actívala. Hecho. Los trámites salen en 10 minutos. Colgué y volví a mi portátil. No quería perderme el espectáculo. A las 14:15 cayó la primera ficha de dominó. Recibí una notificación del banco. Activos comerciales congelados. Visionary VR. 5 minutos más tarde, la empresa de alojamiento de servidores envió una alerta automática al contacto administrador. Incumplimiento de pago. Servicios suspendidos. Abrí la página web de la empresa de Justin. No cargó. Tampoco la sección ¿Quiénes somos? Solo apareció una pantalla en blanco con un error 404. En cuestión de minutos, sus servidores de correo y Slack se cayeron. Todo su imperio tecnológico, construido sobre mi respaldo, colapsó en el instante en que retiré el soporte. Cada línea de código, cada proyecto, cada cliente y contrato dependía de mí, y ahora se derrumbaba como un castillo de naipes. Mientras observaba cómo llegaban las confirmaciones de apagado, mi teléfono sonó. Un número de Seattle. Habla Lauren. Marcus Thorne. Nos habíamos conocido en la boda. El hombre que había estado sentado en mi lugar en la mesa principal, el que había presenciado todo, pero que no estaba atrapado en la red de expectativas ni en las jerarquías familiares absurdas. Me explicó que los activos de Visionary VR habían sido congelados durante la diligencia debida de su ronda Serie A. Luego soltó el golpe final con una calma que me hizo sentir un alivio inesperado y una satisfacción fría.
Justin le había dicho que el asiento en la mesa principal estaba libre, porque yo solo era personal de apoyo, alguien que no importaba. Me había enviado al fondo, al lugar más discreto, solo para impresionar a un inversionista. Ese fue el momento en que el último resto de culpa que llevaba conmigo durante años se evaporó de golpe. Toda la carga de justificar sus errores, de cubrir su ego y proteger su reputación se disolvió en el aire como humo liberado de un cautiverio invisible. A la mañana siguiente, mi familia apareció en mi puerta, desaliñados, desbordados por el pánico, arruinados, como si el mundo perfecto que habían construido se hubiera desmoronado de repente. Abrí la puerta, pero dejé puesta repadena de seguridad, un límite físico que reflejaba el nuevo límite emocional que había decidido establecer. Justin me suplicó que detuviera la exigencia del banco. Courtney gritaba, furiosa, con su veneno habitual. Mi padre me ordenó que dejara de comportarme como una niña. Estoy actuando como una prestamista, dije, firme y sin vacilar, deslizando por la rendija una hoja de pago detallada. $145,000, el precio de mi asiento en la mesa principal. Justin susurró que no podía pagar. Le respondí con calma. No había perdido al inversionista por mi culpa. Lo había perdido por la forma en que me había tratado, por años de desprecio y manipulación. Renuncio, dije, con voz clara y decidida, y cerré la puerta. El silencio posterior se sintió como oxígeno puro, liberador. Por primera vez en años, podía respirar sin la presión de su caos presionando sobre mis hombros. Bloqueé sus números. Observé el amanecer sobre Seattle, con sus tonos dorados y rosas filtrándose entre los edificios y reflejándose en el agua, recordándome que el mundo seguía girando, incluso sin ellos. Abrí en mi portátil la carpeta de documentos de los préstamos, una década de rescates, secretos guardados y sacrificios silenciosos, y luego lo borré todo. Lo llamo la paradoja del pacificador. Creer que estás manteniendo la paz cuando en realidad solo estás librando una guerra privada para que otros no tengan que hacerlo. Dejar que el techo se viniera abajo fue la primera vez que realmente pude respirar. Libre del peso, libre de la culpa y libre de justificar la indiferencia de quienes no sabían ver. Si alguna vez has sido el pacificador invisible en tu familia, comparte tu historia abajo. Las leeré todas, con atención y sin juzgar, porque sé lo que se siente sostener a todos los demás mientras te olvidas de ti misma.